es abogado con mención sobresaliente por la Universidad Pontificia Católica del Perú. También ha sido expresidente del Tribunal Constitucional Peruano y es catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Bienvenido, doctor Saldaña, Espinosa Saldaña. Del otro lado tenemos al doctor Carlos Mario Ponce Núñez, quien es abogado y asesor legal también de nuestro estudio jurídico. Él ha cursado un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario también en Argentina, es maestro en Derecho Constitucional de Perú, es apoderado general y asesor legal en Corporaciones Duval SAC. También ha sido ex fiscal adjunto al Provincial Penal de las Fiscalías Corporativas de Arequipa, ex fiscal FECOR para intervenciones, ha sido y es docente en diferentes universidades de la ciudad de Arequipa, tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en Estados Unidos. Bienvenido, doctor Carlos Mario Ponce Núñez. El día de hoy, como lo dije antes, hemos preparado un conversatorio donde vamos a tocar diversos temas, los más importantes en la coyuntura actual. El primero va a ser respecto a la suspensión y todo lo que acarrea el proceso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En segundo lugar, vamos a hablar también de la liberación del expresidente Fujimori y todo lo que conlleva a nivel nacional e internacional esta decisión realizada por el Tribunal Constitucional. Les cedo la palestra para que puedan comenzar. Bueno, primero es un gusto aceptar la invitación de la Corporación Eduval y sobre todo las gestiones de Carlos Mario para poder conversar sobre estos temas. Vamos pues al primer tema que se ha planteado, una primera aclaración nomás. Yo fui vicepresidente del tribunal, no fui presidente del tribunal. Entonces, tenemos un escenario complicado, ¿verdad, Carlos Mario? Entonces, porque la historia del asunto que estamos viendo que está derivando hasta ahora en la suspensión de la hasta el día de ayer fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en realidad es parte de un gran paquete entonces de acontecimientos. Y un paquete que se genera en un diseño constitucional debido, y un paquete que se genera en prácticas en las cuales no vemos directamente a la señora Benavides, pero sí una persona de su plena confianza, que ahora se ha puesto como colaborador eficaz y ha dicho que todo esto lo hizo por indicaciones de la entonces su jefa, entonces la señora Benavides. Entonces, bueno, tú eres el más vinculado con los temas constitucionales, pero también procesales penales, en tu experiencia de fiscal, entonces nos permite conocer más de dentro un poco la casa, entonces creo que sería muy interesante que tú plantees cómo el Ministerio Público llega a esto, cómo el Ministerio Público llega a esto, ¿no? Entonces, a esta situación de crisis, y yo ya poco hablo del contexto, digamos, más macro, más constitucional. ¿Cuáles son los problemas institucionales que encontramos en el Ministerio Público que, aprovechados, capitalizados en esta coyuntura, nos llevan a probablemente la expresión más notoria de la crisis institucional grave que está viviendo nuestro país? Bueno, muy agradecido con Corporación Eduval SAG porque por la deferencia que han tenido para invitar a mi persona. A Vanessa, muchísimas gracias por tan hermosa presentación que ha tenido para conmigo. Otro punto muy importante, mencionar que siempre es un honor, un privilegio compartir escenario jurídico con mi mentor, mi maestro,
Eloy Espinosa Saldaña, ¿no? Que nos une una gran amistad hace muchísimos años, desde que antes que sea o inicie mis estudios de pregrado como abogado. Bueno, para no aburrirlos e ir de frente al tema que nos está planteando el maestro, en primer lugar, ¿no? Esta crisis se ha llegado debido a muchos factores que desde hace años, décadas, no ha tenido coto, ¿no? Por un tema de subordinación, ¿no? Pero una subordinación en el sentido de que eh, hay que asegurar la objetividad, la imparcialidad, ¿no? Y no la arbitrariedad, porque es mal entendida y era mal entendida por el antiguo y fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Al momento de hacer las evaluaciones, ratificaciones de los jueces y fiscales, ¿no? Entonces, pasaban de un tema de discrecionalidad a un tema de arbitrariedad. Como segundo punto, estrictamente sobre el Ministerio Público. Tenemos que mencionar que el Ministerio Público es es un organismo constitucionalmente autónomo consagrado en nuestra suprema norma y tiene como organización, ¿no? Una organización vertical, por la cual, pues, empieza desde el primer nivel, que es el fiscal adjunto al provincial, el fiscal provincial, el fiscal adjunto al superior, fiscal adjunto al supremo y finalmente fiscal supremo, que conforman, ¿no? la sala plena, ¿no? de la fiscalía, que en este momento lamentablemente pues no hay fiscales que se reúna el quórum, ¿no? Por lo menos fiscales titulares, porque hay fiscales provisionales con fiscalías transitorias. Entonces, estando dentro de la casa, como muy bien lo ha señalado mi querido maestro, pues se ve grandes deficiencias. En primer lugar, ¿no? Deficiencias de infraestructura, deficiencias que no permiten a los fiscales trabajar de forma idónea, desproporcional la carga fiscal, ¿no? Y bueno, todo un factor que se puede dar y se da en todas las instituciones del Estado, ¿no? Pero siempre tenemos que mantener este equilibrio, como se dice en la medicina, ¿no? Relación médico-paciente o relación obstetra-paciente y en definitiva, esta relación tiene que ser correlativa entre el profesional y la carga fiscal que va a tener. Otro punto muy importante por el cual hay que mencionar el Ministerio Público como organismo constitucionalmente autónomo y esta crisis que no data de hoy en día, data de años atrás, la alta provisionalidad, ¿no? En donde depende de la decisión a través de las facultades administrativas de los señores presidentes de los distritos fiscales a nivel nacional, que son propuestas elevadas a Fiscalía de la Nación y estas propuestas, según cumplan los requisitos de la ley orgánica del del Ministerio Público, eh, van a ser admitidos como fiscales provisionales en el nivel que cumplan los requisitos como si fueran titulares. Lamentablemente, al día de la fecha, han sucedido muchos eventos, ¿no? Y acá, y vamos a coincidir con el maestro Eloy Espinosa Saldaña, que es un tema que nos vamos a abocar
pero un tema jurídico más no político, porque no somos políticos, somos académicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la provisionalidad nos trae una deficiencia en la administración de la investigación como titular de la acción penal. ¿Por qué? Porque ese fiscal está de alguna forma subordinado al presidente de la Junta de Fiscales de cualquier distrito fiscal. Segundo, la productividad, control interno, que ya no es un apéndice del Ministerio Público, sino que es ya una institución totalmente aparte, ajena, pero al día de la fecha, si bien es cierto, existe el jefe de la Autoridad Nacional del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, no obstante, el personal que investiga a los fiscales son fiscales que pertenecen al mismo distrito fiscal, es decir, está enmascarado, ¿no?, con lo que era antiguamente control interno. Entonces, lamentablemente, van a estar, digamos, hoy como fiscales en cualquiera de los niveles, pero mañana pueden estar como fiscales en control interno. Entonces, esa independencia inmediatamente tiene que actuar el Estado con la finalidad de que exista pues ya una independencia en el actuar fiscal. Y en el tema de la provisionalidad propiamente, tenemos que ver la calidad, la idoneidad de las disposiciones, de las providencias y todo pronunciamiento que efectúa el titular de la acción penal, ¿no? Y en un despacho corporativo, que es la nueva línea y todavía mal llamado nuevo Código Procesal Penal, que data del 2004, pero que hace muy poco ha ingresado, por ejemplo, a nuestra capital, ¿no? Pero que acá en Arequipa tiene ya desde el 2009 sus inicios, ¿no? Entonces, lo que nos va a producir este dilema es que no encontremos fiscales idóneos dedicados a la investigación, y el principio de especialización para la investigación es muy necesaria. Y segundo, respetar los principios. Y nosotros como Estado peruano hemos adoptado lo que es la teoría de Alexi, la optimización de los derechos constitucionales. Entonces, no nos dejará mentir el doctor Eloy Espinosa Saldaña, que el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha mencionado y ha sentenciado ya apodícticamente, pero todavía no se aplica, que los pronunciamientos fiscales deben ser debidamente motivados. Y para cerrar y dejarlo al maestro que nos pueda exponer desde el ámbito constitucional propiamente el problema que a todos nos afecta. En primer lugar, estamos ante una situación que la Junta Nacional de Justicia no ha reaccionado ante una, ¿qué le digo? Ante una crisis, ¿no? Cuando se ha puesto en tela de juicio, ¿no?, la probidad, la idoneidad de la señora o la ex señora fiscal de la Nación. En consecuencia, hay que mencionar que la Junta Nacional de Justicia tiene las facultades conforme a ley para haber adoptado una medida cautelar, ¿no?, sin cursar a la parte contraria, que vendría a ser la ex fiscal de la Nación, y tener un periodo, como en un proceso judicial, tener un periodo de la investigación para que se vislumbre los hechos que son alegaciones que deben de ser corroboradas, porque si no, quedaría en el plano de lo subjetivo. Y la ampara el principio de presunción de inocencia. Entonces, es muy claro que la Junta ha reaccionado muy tarde.
Y bueno, sobre la estructura del Ministerio Público, ya estamos hablando que casi solo hay 4 fiscales supremos titulares y que no hacen quórum. Y de los 4, una fiscal suprema se encuentra en la Junta Nacional de Elecciones. En consecuencia, pues no va a poder ingresar o hasta el momento no ha ingresado a la Junta de Fiscales porque está como representante de la Fiscalía de la Nación. En consecuencia, tenemos que hacer un viraje, ¿no?, de 360 grados desde la estructura del Ministerio Público, la elección, selección, ratificación de jueces y fiscales, en este caso, estrictamente de fiscales, que cumplan con sus pronunciamientos de calidad e idoneidad. Tercero, tenemos que brindar al titular de la acción penal especialización. No es posible que una jueza suprema que ve temas civiles, especialista en temas civiles hace muchos años, pase a ser una jueza penal, ¿no? Entonces, ¿qué nos asegura? Las inversiones van a caer porque no, un inversionista nada le asegura porque va a ver que no tenemos un ordenamiento jurídico peruano que defienda lo justo, ¿no? Lo correcto. Y finalmente, también el TC, pues ha tenido ahí un grave error, ¿no? En sendos pronunciamientos respecto al Ministerio Público y que ha sido muy buenos en muchos casos, pero también se aplaude lo bueno, pero también hay que criticar no con la manera de destruir a la institución, sino de mejorar y cambiar por el bien de toda la ciudadanía. En definitiva, el Ministerio Público tiene que ser totalmente objetivo, independiente, que no estén subordinados ningún fiscal a nadie ni a nada, solo a la Constitución, a la ley y a la probidad como magistrado que es titular de la acción penal y que se acaben pues todos estos problemas de infraestructura, de logística, y se brinde un espacio, ¿no?, idóneo para todos los fiscales que están inmersos en la carrera, que es tan apasionante, ¿no? Pero las condiciones hay que criticarlas. Entonces, si uno no habla, ¿no? Lamentablemente esto no se va a cambiar jamás. Y hay que quitarnos ese miedo que si yo digo, opino, como cualquier ciudadano, conforme a mi derecho que está consagrado en la Constitución, ¿no? No pensar que vamos a hacer materia de alguna restricción en nuestras medidas, ¿no? Siempre con la cordura, siempre con un pronunciamiento respetuoso, porque es una institución, repito, jerarquizada, las cosas van a llegar a buen puerto. Bueno, eso es lo que tengo que mencionar inicialmente y dejo en la palabra al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Bueno, gracias Carlos Mario. La generosidad de los amigos lo llama a uno maestro cuando solo es un esforzado profesor. Pero vamos un poquito retomando la muy buena y didáctica exposición de Carlos Mario. Y en realidad el problema es de origen, el problema es desde el mismo diseño constitucional. El diseño constitucional peruano tiene varios defectos en la configuración de instituciones y las competencias de instituciones, y entre ellos hay defectos en la relación Congreso-Gobierno, hay defectos en cómo se concibe la elección, la evaluación de desempeño y la promoción y la eventual salida, ya sea por destitución o por cumplimiento de edad, de jueces y fiscales, y hay problemas en el diseño del Ministerio Público, que es la institución que hoy constitucionalmente recoge a quienes se desempeñan como fiscales.
Vamos cortito con cada una de estas cosas porque tiene que quedar claro con cargo a que podamos tener otras conversaciones sobre el mismo tema para que desde aquí se entienda de qué estamos hablando, porque lo que estamos viendo es la coyuntura y la final de la película, pero en realidad esto es como digamos que tiene algunas secuelas, entonces, pero también tiene algunas precuelas, como se habla ahora con las películas del cine. Nuestra constitución, ¿qué plantea? Se tuvo mucho miedo, entonces, que el presidente de la República sea un rey disfrazado, y de hecho, todo presidente latinoamericano en el papel tiene más competencias incluso que el presidente norteamericano. Entonces aquí, antes que todo el resto de América Latina, comenzaron a ponerse mecanismos traídos de una tradición jurídica distinta, que es la del parlamentarismo, donde el núcleo de legitimación del poder, o sea, donde se parten y se consolidan las decisiones más importantes, no es el presidente, sino el Parlamento. ¿Y qué implica esto? Que si yo soy presidente o presidenta y no tengo el aval en un esquema parlamentario, el sustento, el apoyo, entonces, es más, en un esquema parlamentario suele ser el presidente de la República o quien haga sus veces, entonces, una figura distinta a quien aparece encabezando el Estado, representando al Estado. Es un rey, como puede ser en el caso de Inglaterra, en el caso de España, ¿no? O es un particular que tiene importancia dentro de la sociedad y que se le llama para representar al Estado y aparecer en grandes conflictos, como es el caso del presidente alemán, que por cierto fuera de Alemania casi nadie se acuerda de su nombre. Entonces, quien manda es el jefe de la mayoría parlamentaria, al cual se le suele dar el cargo primer ministro. ¿Qué ha pasado en el caso peruano? No se llegó a tanto. En el caso peruano partimos de una base donde el presidente formalmente es el jefe de todo. Representa al Estado y es el jefe del gobierno. Pero con tantos mecanismos de control traídos del parlamentarismo que cuando el presidente de la República no tiene mayoría parlamentaria, entonces el Congreso puede prácticamente hacer muchas cosas y con el presidente demasiadas más. No solo porque están previstas en el texto, sino porque el Congreso se lo ha autoatribuido y entidades que son básicamente nombradas por mayorías del mismo Congreso han terminado dándole la razón a la sin razón. Y eso hay que decirlo, guste o no guste, resienta o no resienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el presidente de la República, en el esquema peruano, tiene mayoría parlamentaria, es un presidente robusto, es un presidente que toma todas las decisiones importantes con cargo de dar cuenta al Congreso. El presidente es no solamente quien maneja la agenda legislativa, porque sus temas tienen iniciativas, o sea, el Congreso discute muchas leyes, pero la norma en el Perú te dice que si el presidente presenta una iniciativa legislativa se discute primero. Primero tiene iniciativa legislativa, el presidente norteamericano no la tiene. Segundo, el presidente latinoamericano no solo tiene iniciativa legislativa, sino tiene capacidad de veto, de observación parcial de las normas. O sea, le puede decir al Congreso, ¿sabes qué? De hecho, así 36 artículos de esta norma, no me gusta el 8, no me gusta el 15, no me gusta el 26. Chao. Si quieres que yo te lo apruebe o quieres aprobarla sin el aparato del gobierno para que haga implementar la norma, pues hazlo, ¿no? Insiste y hazlo, pero a ver cómo haces cumplir la norma con la maquinaria que tiene el Congreso, que es muy poderosa, pero tiene más autoridad que poder efectivo. Y entonces, pero ese escenario cambia si el presidente o presidenta no tiene mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque tiene tantos mecanismos el Congreso de control sobre el presidente, sobre el control sobre los ministros, que en la práctica, entonces, ocurre lo que hemos vivido en los últimos años. Cuando no ha habido mayoría parlamentaria, antes o terminaban las Fuerzas Armadas o terminaba entonces un grupo
del mismo presidente, cuando le hacía muchos problemas al Congreso, le cerraba el Congreso. O se juntaban las Fuerzas Armadas y lo cerraban a los dos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se han dividido tanto las fuerzas políticas que difícilmente gana alguien en primera vuelta, no ha pasado desde hace muchos años, y entonces, cuando se va a la segunda vuelta, en los últimos años lo que quedó muy claro es algo. Los grupos que venían segundos en las elecciones y que no tienen mayoría en el Congreso, fueron los que terminaron ganando en la segunda vuelta la presidencia de la República. Y esto pasa claramente desde Fujimori en el 85 con la constitución anterior. Todos los segundos son los primeros a la hora de las elecciones. Todos. Bueno, salvo el mismo Fujimori en la elección del 95. Pero fuera de eso, Fujimori pelea la elección con Vargas Llosa, venía con una votación muy más abajo y en la segunda vuelta Fujimori gana. Toledo le gana por muy poquito a García, pero después pero tiene que hacer alianzas en el Congreso para poder mantener el control del asunto. Fujimori, entonces, ¿cómo se conserva en el poder? 5 de abril del 92. El Congreso no es que le desfavorezca del todo, pero no le dice todo lo que él quiere escuchar, entonces él asume plenos poderes con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Cuando cae Fujimori, entonces en el año 2000 hay un gobierno transitorio de Paniagua. Cuando se va a elecciones, Toledo gana con las justitas ahí a Alan García, pero necesita de alianzas en el Congreso, porque si no, el Congreso se lo tumba. Toledo llegó a tener una popularidad de menos de 8% en algún momento, o sea, casi como la que tiene el Congreso actual. Y con eso, si no tengo apoyo del Congreso, hay muchos mecanismos previstos y hay muchos mecanismos que se ha autohabilitado el Congreso para acabar con un presidente. García tuvo que pactar con el Fujimorismo. Ganó las elecciones en su segundo gobierno, pero tuvo que pactar con el Fujimorismo. Después, ¿y por qué tuvo que hacerlo? Porque quien ganó en la primera vuelta, en la segunda elección, García, no es García, fue Humala. Y para poder entonces no tener un Congreso en contra, se junta con la fuerza política que tenía votos suficientes para permitir, juntando los congresistas apristas y juntando a los congresistas fujimoristas, ser más que los congresistas toledistas. Que para remate, el toledismo en el mismo gobierno comienza a desvanecerse. ¿Qué pasa en la elección siguiente? ¿Humala gana en primera vuelta? No gana en primera vuelta. En primera vuelta gana la señora Fujimori. En segunda vuelta gana, entonces ahí gana Humala las elecciones con los votos suficientes. La señora Fujimori, entonces tiene una importante representación en el Congreso, pero Humala se junta con los grupos no fujimoristas y mantiene el control del Congreso. ¿Cuándo es que se quiebra la cosa? Claramente, cuando viene la elección después de Humala, la elección de Kuczynski, donde pierde por muy poquito la señora Fujimori en la segunda vuelta, pero tiene una gran mayoría en el Congreso, más los votos del APRA que le devuelve el favor del segundo gobierno de García. Entonces, ahí son 130 congresistas, 71 congresistas fujimoristas, 5 congresistas 5 congresistas del partido aprista en ese momento, eso hace 176, mayoría absoluta, y comienzan entonces a querer decirle a Kuczynski qué hacer. La estrategia de Kuczynski es querer dividir al partido de gobierno desde dentro y se junta con el sector de Kenji Fujimori para hacer lo que para romper al fujimorismo de dentro, y lo que consigue es la consecuencia que hemos vivido y la cual vamos a conversar luego, que es el indulto mal dado a Fujimori y todo el escandalete que sucede y que nos persigue hasta ahora. ¿Qué viene después? Entonces, Kuczynski, después de haberse peleado con la base que lo había apoyado, los no fujimoristas lo habían apoyado para que la segunda vuelta sea presidente, pero no tenía mayoría en el Congreso, y trata de romper a esa mayoría del Congreso y aliarse
Pero lo único que consigue es quedarse sin soga y sin cabo, como dice el viejo dicho. No lo apoyan los que lo dejaron llegar y esa idea de querer partir al partido gobierno no funciona. Son muy poquitos los figuristas que lo llamaban los Avengers, que se van con Kenji, la mayoría se queda con Keiko, e incluso hay desde el sector que apoya a Keiko maniobras por descubrir las negociaciones no muy claras que hubo en su momento para llegar eh, a esa situación del indulto a Fujimori. ¿Qué pasa después? Entonces, Kuczynski se ve obligado a renunciar. El Congreso es demasiado fuerte contra él. Se ve obligado a renunciar, porque si no, lo renunciaban, o sea, lo votaban. Llega su vicepresidente Vizcarra, y su vicepresidente Vizcarra lo que va a hacer es querer cerrar al Congreso, aprovechando su popularidad y aprovechando que el Congreso se había puesto en falta, estaba en la habilitación constitucional de 2 gabinetes derribados y por eso los puede sacar. Ahora, pero Vizcarra comete un enorme error. Cierra el Congreso, pero cuando se convocan elecciones para nombrar el nuevo Congreso no manda candidatos. Entonces allí sí tiene un Congreso en contra, completamente en contra, que se inventa una causal de vacancia para entenderlo de una manera distinta y asume plenos poderes el Congreso y junta los votos para votar a Vizcarra. Tenemos gobiernos transitorios, de nuevo, y se convoca una nueva elección y pasa el mismo fenómeno que ya hemos descrito. Castillo llega en segunda vuelta teniendo menos votos que la señora Fujimori. Y el grupo Castillo se rompe a los 2 días de llegar al gobierno, entonces hay desde el Congreso un acaparamiento de poderes y Castillo entiende mal la historia y quiere asumir plenos poderes. Y ese querer asumir plenos poderes significa que toma las acciones en un día 7 de diciembre del año 2022 y para algunos es un golpe de Estado, para otros no necesariamente tanto. Pero se llega a la situación en la cual estamos conversando. Tienes un Congreso todopoderoso y un Congreso que ya le impone cosas, los termina arrinconando y actúa mal, actúa mal Castillo. No hablemos si hizo golpe o no hizo golpe, pero por ahí actúa fuera del marco constitucional. Castillo pierde el poder, lo asume la señora Boluarte, sin mayoría parlamentaria y con la elección bien aprendida. Al Congreso no se le puede oponer. Y ahí hacemos un corte, si les parece. Entonces, o no, sigamos un poquito más, porque la idea era conversar una horita, ¿verdad? Y estamos recién en la media hora. Entonces ahí que tenemos un problema de entrada. La misma Constitución permite la coyuntura que hoy estamos viviendo, que el Congreso, si no tiene el presidente mayoría, tenga mucho poder y que le pueda poner condiciones al mismo presidente, o a la presidenta en este caso, y lo tenga en relación de subordinación. Y que el Congreso pueda pactar en una lógica de doy para que me des, yo te hago unos favores y tú me haces otros favores. Y en ese sentido, no toco o dejo con completa libertad a instituciones con una estructura jerárquica para que hagan lo que quieran dentro de esa estructura, y que la cabeza de esa estructura, que es el problema del Ministerio Público, y hagan lo que, y que se haga o se quiera hacer lo que quiera con aquellas instituciones que tratan de mantenerse autónomas, que es el caso de la Junta Nacional de Justicia hasta hoy. Me explico mejor, que es, vamos a lo que Carlos Mario nos contaba hace un rato. La Constitución que prevé para el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución claramente jerarquizada. Es una pirámide donde tenemos a los fiscales, ya lo ha escrito muy bien, los fiscales adjuntos al provincial, los fiscales provinciales, los fiscales adjuntos al Supremo, los fiscales supremos. Y esos fiscales supremos en principio deberían ser 6. Y entre esos 6 se escoge a la fiscal o al fiscal de la nación. ¿Qué pasa?
si la Junta de Fiscales Supremos no está completa, es débil, entonces el fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación tiene casi un poder incontrolable. Entonces, para manejar el Ministerio Público basta con ya no subordinar a la institución, sino negociar con el jefe de la institución. Y lo que hemos visto hace unos días por la investigación hecha por el mismo Ministerio Público con apoyo de un sector de la policía, de sectores de inteligencia de la policía, es muy claro. Llega a la cabeza de la fiscalía la señora Benavides. Yo tenía 10 perritos. De esos 10 perritos me quedaron 9, como dice el viejo cuento de antes. Tenía 6 fiscales supremos. Y resulta, pues, que la Constitución permite que haya un representante del Ministerio Público en la Junta Nacional de Elecciones. Para quienes no están al tanto, la Junta Nacional de Elecciones es una suerte de Corte Suprema para los temas electorales. Es la que da las definiciones últimas sobre si algo es correcto dentro de un proceso electoral o previo a un proceso electoral, pero para postularse elecciones o como consecuencia de impugnación de elecciones. El Ministerio Público tiene un representante ahí, o una representante ahí, pero no tiene por qué ser un fiscal supremo titular. Podría ser un jubilado. Es más, muchas veces es un jubilado. Yo recuerdo notoriamente el caso de Percy Peñaranda, que ya era un fiscal supremo jubilado y que asumía la representación en el Ministerio Público. ¿Qué pasa? Primer acto, la señora Delia Espinosa, fiscal suprema, titular, es enviada como representante allí. Que no me quiero ir, que presento reclamos, pero claro, no la quieren dejar regresar. 2, tenemos ahí un fiscal, que es el más antiguo, que ya ha sido fiscal de la Nación, pero tiene serios problemas de salud que son conocidos por todos. 3, entonces comienza la clara negociación entre hasta ayer, fiscal de la Nación, fiscal suspendida, en el doy para que me des con el Congreso. Y eso lo hemos visto en los videos y en los audios que se han presentado estos días. Yo presento una acusación constitucional contra una colega fiscal suprema porque me lo pide el Congreso, porque le resulta incómodo tanto para los congresistas, lo que ella hace, como para el control que quiere tener la fiscal de la Nación dentro de la institución. Estoy hablando de Zoraida Ábalos, para los que más o menos están familiarizados por la coyuntura. Entonces, esto es como el vóley. Alguien levanta la bola y alguien mata la bola. La señora Benavides levanta la bola y el Congreso mata. Y la inhabilitan. ¿Qué quiere decir esto? No le permiten ejercer función pública por 5 años. En el caso, la señora Ábalos es una verdadera tragedia personal, porque no puede, es una persona que ha hecho toda su vida en el Ministerio Público, y cuando ya es una persona, no digamos una adulta mayor, pero es una persona que pasa de los 60 años, ándate a trabajar fuera del sector público cuando has sido 30 años de tu vida fiscal y aprende a litigar, por ejemplo. O aprende a ser profesora universitaria a tiempo completo, por ejemplo. Pues si no, uno no vive de esperanzas, tiene que cobrar un sueldo para poder comer. Así de dura es la cosa. Entonces, ahí es clara el acuerdo. Es claro también el acuerdo que se llega para corretear a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, en el Perú se tenía mucha desconfianza y se tiene mucha desconfianza del sistema de nombramiento de jueces y fiscales. Entonces, para tratar de hacerlo lo más imparcial posible, se copia un esquema que no es norteamericano, sino es un esquema europeo, de tener una institución que asume algunas atribuciones de gobierno del Poder Judicial y de gobierno del Ministerio Público. Atribuciones como la elección de fiscales, atribuciones como la promoción de fiscales, atribuciones como la evaluación de desempeño del fiscal. De repente el fiscal o la fiscal no han cometido actos corruptos, pero sacan 2 expedientes al mes. Y ya nos está diciendo muy claramente Carlos Mario la sobrecarga que tiene. Entonces, alguien no está
a la altura de poder desempeñar el cargo, no solamente porque es deshonesto o deshonesta, sino porque no le da el tiempo, no se sabe organizar como para al menos hacer una carga decorosa. Y por eso en el Perú está previsto en la Constitución que cada 7 años se evalúa la actuación de todo fiscal y de todo juez por este órgano que se creó, que antes se llamaba Consejo Nacional de Magistratura, que entró en claros casos de corrupción y lo que se ha hecho es cambiar puntualmente algunas de sus atribuciones y cambiar el nombre, pero poco menos que eso. Ahora, esa Junta Nacional de Justicia no iba al ritmo que el Congreso quisiera que fuera, no decía lo que el Congreso quería escuchar en todos los casos. Y además esa Junta tiene una atribución adicional. Esa Junta es quien nombra a quien administra los procesos electorales, jefe o jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la que conocemos todos habitualmente como OMPE, y nombra al jefe o jefa de el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, lo que todos conocemos normalmente como la RENIEC, y en realidad no es la RENIEC, sino el RENIEC, ¿ya? Entonces, entonces la Junta es estratégica. La Junta nombra, la Junta remueve, la Junta entonces pone, saca, asciende o encarga. Muy bien ha descrito Carlos Mario el tema de la provisionalidad, y la provisionalidad llega a algunas partes del país a un 70% ya, de fiscales provisionales. O sea, 7 de cada 10 fiscales no están en el puesto que deben estar. Son de un grado inferior a los cuales se promueve. ¿Cómo se promueve? Como lo ha escrito Carlos Mario. Propuestas que se hace a la Fiscalía de la Nación, ahí está el gran poder del fiscal, el fiscal de la Nación dice sí o dice no, entonces va haciendo la escalerita. Yo gano como supremo siendo superior, gano como superior siendo provincial, y tengo las mismas prerrogativas, en algunos casos, no todas, pero hay mucha gente que en realidad es supremo provisional y se presenta como supremo, porque ya estando muchos años en la provisionalidad de supremo se siente supremo. Y ahí está parte del gran poder que tiene la Fiscalía de la Nación. Entonces juega con un ascenso, con una promoción que es de mentiritas, que puede durar muchos años, todos los años que alguien es fiscal y controla el asunto dentro. Entonces, ¿quién se quiere pelear con el fiscal de la Nación? Y menos si la misma Junta de Fiscales Supremos no está completa. La señora Ábalos se pone de acuerdo, la fiscal con el Congreso, y la sacan. Eso es parte para dar el favor, para poder ella tener control interno dentro de su institución a nivel de la Junta de Fiscales. La señora Espinosa la mandan al Jurado Nacional de Elecciones, que nada tiene que ver con las funciones de manejo interno del mismo Ministerio Público. Entonces, con toda facilidad, puede ascender, puede quitar, puede nombrar como encargada a una especialista en civil para que vea temas de crimen organizado. Es como que a un médico que es médico especialista en niños lo pongas a ver ancianos, no es su especialidad, y además no tiene por qué hacerlo bien, porque para eso están las especialidades. Y hay también otras implicancias. Le permite eso a la fiscal Benavides sepultar una investigación que estaba siendo iniciada dentro del mismo Ministerio Público contra una hermana suya, a la cual se acusaba, toda presunción de inocencia, hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, se le acusaba a esta juez superior de tener algunos comportamientos fuera del derecho, sobre todo de dar libertades a gente que no tenía que ser liberada. ¿Cuál es el favor que recibe el Congreso? La posibilidad de sacarse a una fiscal incómoda y la posibilidad de, en una investigación, sí, entonces, y voy cortando porque para esta primera conversación tenemos ya solamente 14 minutos, entonces, que
permite sacarse de encima también entonces a una junta que le era incómoda y permitir, entonces, ¿qué hace en favor de eso? La fiscal de la Nación, en una investigación que se hace a muchos congresistas, eran 37 en la lista inicial, congresistas a los cuales se les acusaba de una frase que es muy común ya en el Perú: niños, y no porque estemos hablando de menores de edad, niños porque supuestamente tenían un papi o una mami que los controlaba y que los controlaba dándoles dinero o favores para que haya mejores inversiones en las localidades que habían sido elegidos. De esa lista, la fiscal de la Nación, de la investigación preliminar que se hace, borra a más de 30, quedan 4 o 5. ¿Ustedes creen que esos 4 o 5 van a votar en contra de la fiscal Benavides si el caso se planteara por el Congreso? Entonces, ahí está el gran problema. El gran problema está en el diseño constitucional que permite a un Congreso, cuando es poderoso, hacer alianzas y le permite a un Ministerio Público que es jerárquico tener el control interno completo si es que hace alianzas con un Congreso poderoso. Entonces, si además lo que no está previsto en la Constitución en la práctica, se intentó separar el control interno de los fiscales de la misma fiscalía, pero se termina nombrando una persona cuestionada y amiga personal de la fiscal de la Nación. Entonces, a un sector que le era adverso a la fiscal de la Nación, la sacan por cuestión de control. Yo no voy a ser quien defienda al fiscal Vela. Yo he tenido desde el llano y cuando fui magistrado del Tribunal Constitucional varias discrepancias con el manejo del fiscal Vela. Para quienes no saben, el fiscal Vela el que controlaba el manejo de toda la estrategia ante la gran dinámica de corrupción que puso en el Perú durante muchos gobiernos la empresa brasileña Odebrecht y otras empresas brasileñas que supuestamente venían a hacer inversiones y lo que terminaban era colmeando, sobornando a altos funcionarios para conseguir que algo se le cobre 25, terminen cobrando 45 y 5 se repartan entre los funcionarios para poder recibir, y todos ellos ganaban y los que perdíamos eran los ciudadanos porque eso salía de nuestros impuestos. Entonces, en esa lógica, yo salvo a congresistas, presento la acusación que el Congreso quiere presentar, pero no puede hacer porque no le conviene hacer, y la fiscal de la Nación tiene manos libres adentro, entonces y además se le permite hacer el juego de sacarse a una fiscal suprema encima, de a otra mandarla a otro lado y no quererla regresar, con lo cual la Junta de Fiscales Supremos en este momento tiene 3 personas, bueno, 2 porque la acaban de suspender a la fiscal Benavides, 3 de 6, y 3 son provisionales. ¿Quién pone a los provisionales? La fiscal de la Nación. Con lo cual, el control del órgano en una institución jerárquica, que es la Junta de Fiscales, o sea, el directorio, es manejado por el gerente general. Porque el gerente general ha conseguido los votos dentro del directorio para controlarlo. Entonces, el fiscal Villena y el fiscal Sánchez miran y aplauden. Porque no tienen los votos suficientes, son 2 de 6, para poder manejar el Ministerio Público. Entonces, yo pongo 3 provisionales allí, bloqueo las juntas fiscales, no dejo regresar a una señora, a la otra consigo que mis amigos del Congreso la inhabiliten, y así mantengo el control de las cosas. Se agudiza los problemas de falta de inversión en infraestructura, se agudizan los problemas de falta de independencia de algunos fiscales, se agudiza el problema de tener a gente que no tiene el nivel para poder ejercer su cargo, y está puesta en el cargo que se le está puesta, porque claro, es provisional, y quien decía la provisionalidad es una fiscal empoderada. ¿Y qué ha pasado ahora? Porque ya nos quedan 9 minutos, y podemos conversar más en profundidad de estos temas otros días. Se desata la crisis cuando, como en el Perú, ya estamos acostumbrados que todo se filma y todo se graba. Entonces, han grabado y han filmado y han hecho una investigación,
que descubre que el número 2, la persona de confianza de la Fiscalía de la Nación, hacía este tipo de acuerdos con el Congreso y con otras instituciones. Nosotros vamos a hacer los que levanten la bola, la acusación contra la Junta Nacional de Justicia, que le es incómoda a la mayoría del Congreso, pero tú nos dejas manos libres para poder manejar el kiosco como quiera adentro. No me vas a cuestionar, no me vas a votar. Yo, en cambio, ¿qué te doy? Te doy la posibilidad que un montón de congresistas no se les abra acusación constitucional, queden liberados de cualquier problema por ahí. Pero ¿dónde se les cae el edificio? Cuando todo esto es proyectado, porque, no olvidemos un dato que he dado casi al inicio de mi intervención. El dato es clave. ¿Quién en el Perú nombra, quién en el Perú destituye a los jueces y a los fiscales? La Junta Nacional de Justicia. Entonces, cuando se descubre que ha hecho todo esto la Fiscalía de la Nación en acuerdo con el Congreso, la Junta Nacional de Justicia no puede tocar a los congresistas, pero sí puede tocar a los fiscales, y hasta la fiscal de mayor rango. Entonces, lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, descubierto toda esta situación y acorralada porque se la querían cargar. Entonces, ha iniciado una investigación contra la Fiscalía de la Nación. Y dice bien, y con esto voy cerrando, Carlos Mario, cuando señala aquí, pudo haber iniciado una investigación más agresiva. El reglamento de procedimientos disciplinarios, cuando hablamos de procedimientos disciplinarios, hablamos de la posibilidad de sacar o sancionar a alguien del cargo. Entonces, y esa sanción puede ser suspensión, no solo necesariamente destitución, permite que mientras tanto me están investigando, se aplique lo que los abogados llamamos una medida cautelar. Para que yo no interfiera en la investigación que se está haciendo o para que no cambie el resultado al cual se quiere llegar, los abogados jugamos con poder establecer ciertas situaciones. Y una de esas situaciones es la medida cautelar innovativa. Te saco de tu situación actual y te pongo en una situación distinta. Entonces, la señora fiscal de la Nación, hasta hace unos días, estaba pues metiéndose a las oficinas a sacar documentos, a votar documentos para que no se comprueben ciertas cosas, nunca sabremos cuáles, pero la duda de la objetividad queda allí. Entonces, cuando se plantea una medida cautelar, no necesariamente tengo que informar a la parte que estoy investigando o que la estoy procesando de que hay una medida cautelar. Una típica medida cautelar que conoce todo el ciudadano de ojos vista es el embargo. Alguien lo dicen que lo van a embargar, y dice que van a meterse a su casa, a quitarle la casa que tiene alquilada y que es de otro, pero que no paga. Nadie le dice, pues, porque si no, te llevas hasta los cables de luz de la casa. Entonces, ha podido plantearse esta investigación con una medida cautelar, en este caso se llama suspensión del cargo de la fiscal desde el principio, sí. Pero la Junta Nacional de Justicia, tratando de evitar cuestionamientos, injustificados, pero cuestionamientos, pero a veces lo injustificado en términos jurídicos puede ser justificable en términos políticos, y no hay que engañarnos. Entonces, optó por una investigación más suave, que es recién ahora, pasando casi una semana, es que suspenden por 6 meses a la Fiscalía de la Nación. Y ese es el estado actual de las cosas. ¿Qué pasa? Se le ha encargado al fiscal, y ya con los 4 minutos que me quedan voy terminando, se le ha encargado al fiscal más antiguo, al señor Pablo Sánchez, a que asuma. ¿Pero qué asume? ¿Se va a quedar Pablo Sánchez en el cargo? No lo sabemos. Hasta el lunes, por lo menos sí. Van a reponer, porque hay un fallo del Tribunal del Poder Judicial y hay otro pronunciamiento del Poder Judicial que permite reincorporarse a la Junta de Fiscales Supremos, a la señora Espinosa, y permite
entonces que la señora Ábalos, sacada por el Congreso con una validación que el Congreso puede hacer, pero bajo ciertos requisitos que no habría cumplido en este caso, pudieran volver. Una porque se le levanta la inhabilitación y otra porque se le pide la reincorporación. ¿Van a esperar a eso para que la Junta esté más o menos completa? ¿O entre los dos se van a poner de acuerdo? Capítulo siguiente. Esta historia continúa. Les había dicho que hay precuelas y secuelas. Bueno, ya les conté la primera trilogía. Después pueden venir otras dos. En la vida real también pasan cosas como la Guerra de las Galaxias o como otras trilogías que hemos tenido, que tienen precuelas y secuelas. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y eso es lo que está pasando con la grave crisis del Ministerio Público. Se ha suspendido a la fiscal de la Nación. Vamos a ver si todos los que debieron estar vuelven y vamos a ver qué tanta fuerza tiene el fiscal de la Nación nuevo, entonces, o eventualmente la fiscal de la Nación nueva, para asumir el cargo sin subordinarse a la mayoría congresal y tener juego propio, independencia propia, aunque lo presione. Y ahí lo dejo, porque esto nos va a dar posibilidad de conversar mucho y muy largo en otras oportunidades. Muchas gracias por la oportunidad de presentar, si quiere, en términos generales, en qué contexto se da la situación que estamos viviendo en el caso que se conoce más como el caso Benavides, pero como vemos, hay más implicados que la señora Benavides en esta situación. Sí, muy bien, doctores. En primer lugar, agradecerles a ambos, doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera y al doctor Carlos Mario Ponce Núñez, por brindarnos su tiempo para haber podido llevar a cabo este primer conversatorio de muchos que se vienen. Siempre es un placer escucharlos y poder aprender de ambos como maestros que son. Muchas gracias. También agradecerles a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Nos despedimos de ustedes y no se olviden de seguirnos en las plataformas de el Estudio Jurídico Eduval, en las cuales estaremos subiendo contenido de este tipo y también en nuestra página web. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.